Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que estáis aquí presentes, a toda la gente que nos está siguiendo ahora en streaming y, desde luego, agradecer a la organización, a quien CIBE haya contado conmigo para estar aquí en CiberCan. Es para mí todo un honor y toda una responsabilidad después de ver a toda la grandísima gente que ha estado compartiendo aquí, tanto a nivel técnico como inspiracional, un montón de cosas. Así es que, nada, agradecida por delante. Y vamos allá con la charla. El título puede sonar un poco como pretencioso, porque estoy hablando de la ciberseguridad, si es para mí, no es como si estoy hablando para mí. Pero la coletilla que le quiero poner a este título es pensar que si yo puedo decir que la ciberseguridad a día de hoy sí que es para mí, y ahora veremos un poco cómo he llegado yo a esta conclusión, que acabéis también vosotros pensando que la ciberseguridad también es cosa de vosotros, ¿vale? Que es de cada uno de nosotros. Entonces, es un poco va por ahí lo que es el título. A ver si va en la distancia, ¿no va? ¿Va? ¿Es este, me han dicho? ¿Que era? ¿Sí? Vale, adelantado. Ha ido más de la cuenta. Vale, ya me había hecho la presentación Seresade. Bueno, pues eso. Soy licenciada en periodismo, es decir, una persona de letras puras que está aquí en un entorno en el que se está hablando de ciberseguridad, con lo cual choca un poco al principio, ¿no? De pensar, pues eso, que escapa de la parte técnica y como una periodista, una persona como yo, pues ha acabado un poco metida en este mundo. Pero bueno, siendo periodista me he dado cuenta de la importancia que tiene este tema y cada vez he quedado pues mucho más enredada en temas bastante técnicos, y es lo que vamos a ir desglosando. Con lo cual, no solamente me he quedado en ser asistente y en aprender de todo ese terreno, sino también me he puesto a enredar y, como bien ha dicho la presentación, pues he pasado también al otro lado de poner en marcha cosas que puedan servir a la comunidad de ciberseguridad, bueno, pues, elaborando una jornada de seguridad, dinamizadora de Hack and Biz y emprendiendo en muchas de esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Pues, digamos, las tres grandes partes en las que he dividido lo que es la ponencia. Al ser una charla inspiracional, pues será hablar de cómo he llegado yo hasta aquí, es decir, contar mi trayectoria personal para ver los pasos que he ido dando. También la necesidad que hay, es mi visión particular y la contemplo así, de que la ciberseguridad es algo multidisciplinar, es decir, a profesionales de diferentes disciplinas es algo que nos tiene que ocupar y que preocupar. Y, por último, pues también ver las competencias profesionales que hoy en día se demandan dentro del terreno de la ciberseguridad, pero que se puede extrapolar a cualquier terreno, ¿no? Profesionalmente, qué competencias se están demandando. Entonces, vamos allá. Aquí la referencia tiene un porqué, pero muchos en la sala, por la juventud, igual no sabéis muy bien quién es ese personaje que aparece aquí. Los más mayores del lugar, como yo, pues igual tenéis la referencia. Paco Martínez Soria, un actor que nos dejó grandes películas, entre ellas una película que se llama La ciudad no es para mí. Y yo he querido hacer esa alusión entre el título de su película, de La ciudad no es para mí, y las peripecias que traslada en esta película, a la ciberseguridad sí es para mí. He jugado con ese paralelismo en lo que es en el título. Pero claro, entre Paco Martínez Soria y buscarle un poco una relación conmigo, es un poco chocante. ¿Qué relación puede tener, ¿no? entre la película y una persona en el siglo XXI, periodista, que acaba enredada en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, pues porque en la película de La ciudad no es para mí, Paco Martínez Soria, en este personaje, es una persona que vive en el pueblo, que cuando se queda viudo va a visitar a su hijo a Madrid, a la capital, a un contexto que no conoce, que era totalmente desconocido. Se lanza a ir a la gran ciudad, a vivir unas experiencias por las que no había pasado y no tenía un contexto, y acaba un poco en la película transformando un poco el entorno cuando llega a esa ciudad, ¿no? Va aportando muchas cosas, aunque él sí que regresa luego a sus orígenes, regresa un poco al pueblo. Pero bueno, llega, como he dicho, a un contexto en el que no estaba habituado. Llega a la gran capital y le empiezan a suceder grandes cosas. Y buscando el paralelismo, pues a Paco Martínez Soria viene a ser prácticamente como yo. Yo, cuando me adentré en este mundo de la ciberseguridad, también fui un poco Paco Martínez Soria, porque me adentré en este mundo, y allá que me fui, con mi teléfono y con mi trípode, me he ido recorriendo diferentes sitios y finalmente, pues sí, una periodista en el terreno de la ciberseguridad, que suele chocar bastante este tipo de cosas. Y, como digo,
En ese contexto, sin tener mucha idea de todo lo que era el tema de la ciberseguridad y muy bien dónde me adentraba, fui a ese mundo desconocido, un poco desubicada, como cuando llega Paco Martínez Soria a la ciudad, cuando llega a Madrid, pues un poco desubicada en el mundo de, bueno, en este entorno técnico y en la comunidad, pero bueno, poco a poco fui lanzándome a perder ese miedo y a ver y a explorar qué ofrecía el terreno de la ciberseguridad o qué podía ofrecer para una persona como yo, curiosa por naturaleza, y en una periodista, con lo cual he ido acumulando, y no están todas, diferentes congresos, eventos de seguridad en los que he asistido, en los que he participado o los que he organizado. No están todos, porque hay veces que quieres abarcar, es un pedacito de los muchos en los que ya he estado, pero bueno, llegó un gran día en el que yo me planté, sin tener conocimientos, presencialmente ya en el mundo de la ciberseguridad, porque lo había vivido antes bueno, pues a través de YouTube, organizando diferentes conferencias, pero el trasladar y dar el paso de ir físicamente a ese entorno, a conocer a profesionales en el cara a cara, me costó bastante. Y ahí iba yo con y sigo yendo, ¿no? Con mi cesta, pues con mi mochila, con mi móvil y con mi trípode, a grabar a los diferentes eventos. Y tengo que decir que este camino, esa transición que he hecho en un mundo totalmente desconocido, no ha sido fácil, pero a día de hoy no lo cambio por nada. Y obviamente es un camino que está en transición, que no ha parado, no ha acabado, ni mucho menos, y que tiene varias etapas, ¿vale? Tiene la etapa de observación y adaptación, en la que totalmente me sentía Paco Martínez Soria, o sea, de cara a la gente no, pero internamente lo estaba viviendo en esa situación. Me sentía como en un mundo desubicado en el que me tenía que ir acostumbrando poco a poco, la etapa de aprendizaje y la etapa emocional. Pero son etapas que sigo viviendo y que voy a desglosar poco a poco, para que veáis esa identificación posible que podéis sentir también gente que os estáis acercando. Quizás sea este vuestro primer evento, habéis asistido a CiberCan por primera vez y quizás alguno estéis sintiendo eso de me estoy adentrando en algo que me suena un poco desconocido, pero poco a poco te va ganando. Entonces, mi etapa de observación y adaptación ha sido como un salto al vacío, sin red. Me adentré poco a poco y sin red, no había nada por detrás. Y al adentrarme en este mundo de la seguridad informática, sin tener más allá que los conocimientos básicos, me adentraba como en un abismo. En el sentido que me adentraba en un mundo de la informática que, por mucho que siempre he sido muy curiosa y me ha gustado mucho la tecnología, pero no dejaba de pasar de ser una usuaria básica media. El tema de la informática, el tema de que hablaban de los hackers. Era como, ¿dónde te vas a meter? ¿No? Explorando. Y mujeres. ¿Hay mujeres? Había que adentrarse en esa etapa de observación para ver todo este tipo de cosas. ¿Y cómo afronté yo esa etapa? Pues intentando romper mitos, rompiendo mitos totalmente. De las cosas que os he dicho, me he ido adentrando poco a poco en este terreno, rompiendo mitos. El primero de ellos es el de la informática. Como he dicho, soy una usuaria médica con conocimientos medios avanzados, pero no partí de ahí. Yo no tengo una carrera técnica, vengo de letras puras, no he estudiado una carrera técnica para poder moverme por la comunidad de ciberseguridad e ir entendiendo cosas. Tampoco sé lenguajes de programación, es la espinita que tengo clavada por falta de tiempo de no ponerme con ese tema. Pero para hablar con la gente de ciberseguridad, más allá de que ellos sí que entienden mucho de ceros y unos, a la hora de comunicarnos podemos hacerlo. Es decir, yo me he comunicado perfectamente con ellos, he entendido su lenguaje, he intentado transmitirlo a la gente. No he tenido la necesidad vital de saber de lenguajes de programación para adentrarme en este mundo. Poco a poco he ido descubriendo muchas más cosas, con lo cual iba rompiendo mitos. O sea, sabía de informática media, pero no he necesitado tener esa carrera técnica, ni esos conocimientos de lenguaje de programación, ni haberme puesto a destripar ningún ordenador, por lo menos de momento. Y estoy aquí, y no me ha pasado nada. Pero es una espinita, ya digo, el tema de la programación sí, por falta de tiempo, pero no he necesitado superconocimientos, una ingeniería informática, ser informática para relacionarme en este mundo. Había que descubrir qué pasaba con los hackers, porque me adentraba en un mundo en el que se hablaba de los hackers, ¿no? Y se habla siempre, la referencia de los hackers es esa figura negra y oscura, ¿no?, que se caracteriza de ser los hackers, que son los malos de la película, cuando es todo lo contrario. Hay que descartar esto. Porque los hackers no son para nada un pirata informático. Había que romper el mito de los hackers. Y conforme he ido conociendo a muchísimos hackers, más he roto este mito, porque es que es así, ¿vale? Un hacker no deja de ser
un experto que intenta superarse a sí mismo. Y esto se puede extrapolar mucho más allá del terreno tecnológico e informático. Se asocia mucho hacker a la tecnología y la informática, obviamente, pero también cualquier persona dentro de su profesión se puede considerar un hacker en su profesión, ¿vale? Hay mecánicos que son grandes hackers, poniendo en marcha cualquier coche y llevándolo y transformándolo mucho más allá, y en cualquier otra profesión también. Entonces hay que descartar esos mitos y poner a los hackers verdaderamente en el plano que son expertos en lo que están haciendo. Y desde luego, cuando vemos esos grandes titulares, y aquí es echar piedras contra mi propio gremio, contra los medios de comunicación, porque cuando ocurre cualquier cosa, que es cuando nos acordamos realmente en los medios de comunicación, por regla general, es así, de la ciberseguridad, siempre se sigue catalogando todavía a los hackers de los malos. Y nada más lejos, cuando alguien comete un delito a través de la red, vamos a empezar a llamarles ya ciberdelincuentes, que es hablar con propiedad. No carguemos las tintas contra los hackers, porque en contra de lo que se dice de que son los malos de la película, al contrario. Si hoy en día tenemos gran parte de la seguridad, es gracias al esfuerzo diario que hacen estas personas, estos expertos trabajando, con lo cual hay que respetar muchísimo más a los hackers. De hecho, para empezar en esto, tanto hay que respetar a los hackers que la Real Academia de la Lengua, hasta hace nada, hace un año, va a ser ahora, tan solo tenía una acepción de la palabra hacker en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que hablaba de piratas informáticos. Porque la Real Academia de la Lengua lo que va recogiendo es el uso que hacemos de las diferentes palabras y las va recogiendo y las pone en el diccionario. No es que las defina así, sino que es el uso que hacemos la mayoría de la sociedad. Y ya se ganó una pequeña batalla el año pasado en que se incorporó, junto con esa definición de hacker asociado a pirata informático, se puso otra acepción que hablaba de persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Ya hemos ganado una pequeña batalla. Pero en el mismo momento en el que estas dos palabras, estas dos definiciones, junto con hacker, aparecen juntas, no se soluciona todo, porque hay que tratar de que se borre la de pirata informático, porque si están las dos definiciones juntas, cuando alguien llega a un diccionario y dice, ¿eso de los hackers qué son? Cuando llega a ese diccionario se encuentra dos definiciones totalmente contradictorias, con lo cual hay que borrar la de pirata informático y dejarla en una persona experta. Habría que matizar un poco más esa definición para que acogiera todo, pero si usamos la palabra con propiedad toda la sociedad, ganaremos el respeto que se merecen los hackers a que sean los expertos, los profesionales. Porque a día de hoy, yo que me he recorrido ya tantos sitios y he conocido a tanta gente de la comunidad, todos estos, ¿para qué va para ahora? Toda esta gente que me he ido encontrando, son muchos de ellos a los que se les cataloga como hackers. Y para nada, toda esta gente que yo me he encontrado, que trabajan en diferentes, bueno, pues tienen sus diferentes funciones, aquí verdaderamente es donde están los hackers, este presente y este futuro, ¿vale? Ahí es donde está ese talento, esos expertos. Y si estamos denigrando la palabra hacker en muchas ocasiones, estamos cargando las tintas contra estos verdaderos profesionales. Ahí es donde se encierra el verdadero presente y futuro de la ciberseguridad que tenemos en este país. Con lo cual vamos a empezar a cambiar, igual que yo rompí los mitos y vi, informática, tienes que tener conocimientos. Bueno, pues no están así, me puedo adentrar en este mundo sin tener los conocimientos técnicos. Los hackers, pues no son los malos, es gente a la que es importantísimo conocer y que se caiga ya ese mito. Y el tercer mito que me tocaba por romper era el descubrir si había o no había mujeres en ciberseguridad. Obviamente no os voy a engañar que cuando asistimos a diferentes eventos de ciberseguridad, tanto en el lado de las ponencias como en el lado de la asistencia, ojalá y estuviera la cosa equilibrada. No es así, hay más hombres que mujeres, pero no quiere decir que no haya mujeres. Sí que hay mujeres en ciberseguridad y tenemos que hacer porque también haya muchas más. Pero ¿cómo podemos hacer para que haya muchas más? Pues lo que tenemos que hacer es pensar que la tecnología no es una cuestión de género. La tecnología no es cuestión de hombres o mujeres. Estamos más capacitados los hombres o las mujeres para afrontarnos con la tecnología. No es una cuestión de género. Es una cuestión de hacer y que te guste o que no te guste y ya está. Pero nos tenemos que quitar pues esta idea. Y sí que es verdad que lo que tenemos que hacer para ganar a más gente, que sí que vengan, a muchas más mujeres, a muchas más chicas que desarrollen esta vocación, es darle normalidad y aprovechar las mismas oportunidades que se ofrecen también, tanto a hombres como a mujeres, y que aprovechemos muchas más también para dar esa visibilidad diciendo de que sí que hay mujeres en ciberseguridad y que se pueda dar a lo mejor el subir esos peldaños que separan desde el venir como asistente a venir como ponente y demostrar
qué se hace en el día a día, porque hay mujeres muy válidas en esto. Con lo cual también deberíamos de apoyarnos. Yo me he encontrado poquitas mujeres en los eventos en los que he ido, pero no quiere decir que no haya mujeres en ciberseguridad. Me he ido encontrando bastantes mujeres en ciberseguridad y ahí verdaderamente hay mucho talento femenino en ciberseguridad trabajando desde diferentes áreas. Y esto hay que potenciarlo. ¿Para qué? Para que las niñas, si de verdad tienen una vocación por esto, no la pierdan por pensar que no es cosa de chicas, que la pierdan porque les empieza a gustar otra cosa, pero no porque piensen que este es un terreno totalmente masculino y que no pintan nada. Si tienen una vocación hay que desarrollarlas y apoyarlas, pero apoyarlas aprovechando las mismas oportunidades y dando visibilidad a todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, he dicho que era la etapa de observación, cómo me fui yo acercando a esto y fue derribando esos mitos. La etapa de aprendizaje empieza pero no acaba nunca. O sea, esta no es que esté en transición en esa etapa. En la adaptación pues ya me he ido adaptando y cada día me adapto más. Pero la etapa de aprendizaje es en la que empieza el día que nací y espero no perderla, esa gana de aprendizaje, hasta el día que me muera. Porque siempre he dicho que el día que deje de aprender no me merece la pena seguir estando aquí. Aprender en cualquier terreno, lo amplío mucho en toda la vida, tanto en el terreno personal como en el terreno profesional, ¿vale? Y esta etapa, yo es que me caracterizo siempre como una persona que me defino como una aprendiz eterna. De hecho, en mi biografía en Twitter es lo que tengo también puesto. Soy una aprendiz eterna y me dejo llevar por esa curiosidad en diferentes ámbitos. Con lo cual había que afrontar esta etapa de aprendizaje de una persona periodista que se adentraba en un mundo de la ciberseguridad, que tenía que entenderlo poco a poco para, bueno, pues para saber y encontrar un poco ese lugar ahí dentro. Entonces, pues esa etapa de aprendizaje la he ido superando, aprendiendo y aportando valor desde mi punto de vista y en la medida de mis posibilidades, ¿vale? El aprendizaje no hay límite. ¿Cómo he empezado yo adentrándome en este mundo que me era totalmente desconocido? ¿Cómo he ido perdiendo esa inocencia de llegar a esta comunidad e ir viendo un poco, bueno, pues ir conociendo muchas más cosas? ¿Cómo he ido dando esos pasos que daba Paco Martínez Soria por Madrid y yo daba por la comunidad de ciberseguridad? Pues lo primero de todo, asimilando el vocabulario técnico. Porque a mí al principio, cuando me empezaban a hablar las personas más técnicas, pillaba de 4 pillaba media. Ahora igual pillo 2. No he dicho que pille 4, pillo 2, pero pongo el interés por seguir pillando, porque si no entiendo ese lenguaje técnico, es mucho más complicado que en la faceta de divulgación que yo pretendo aportar con el periodismo para acercar la ciberseguridad a todo el mundo. Si yo no pillo ese lenguaje técnico, lo tengo mucho más difícil para hacer de correa de transmisión y que a la forma de explicarlo, esta ciberseguridad pueda abarcar y llegar a muchos más ámbitos, con lo cual tengo que ir intentando asimilar ese vocabulario técnico a poquitos, ¿eh? O sea, que ya pillo un poquito más, pero algunas cosas aún se me escapan, pero hay que ir asimilándolo. Aprender de expertos de diversas áreas. Me encanta rodearme de gente profesional y que sepa de lo que sea, porque siempre voy a aprender algo. Y en el terreno de la ciberseguridad es tan amplio y tan grande, hay tanto que absorber de tantos expertos diferentes que me encanta rodearme de ellos y aprender con ellos. O sea, eso es una base que siempre la tenéis que tener asimilada, de intentar rodearos del profesional que, aunque sea y parezca más dispar de lo que vosotros estáis haciendo, porque siempre os va a dejar algo bueno en vosotros, siempre hay que aprender. Y eso es lo que me ha aportado a mí muchísimo, relacionarme, hablar, conversar, asistir, aprovechar, escuchar muchas ponencias, muchos vídeos y en todo eso hacer pues algunos cursos online que se pueden hacer, leer muchísimos artículos, ver muchísimos vídeos, y así es como se aprende de todo esto, ¿vale? Y asistiendo a muchos eventos de seguridad. Al principio, en esa foto que he puesto, que era un poco de recopilación, son diferentes eventos en los que ya he asistido, aunque he dicho que no estaban todos. Y en los eventos de seguridad hay que ir y hay que aprovecharlos, no solamente escuchando a los usuarios en el momento, a los ponentes en el momento que se está dando una charla o un taller, sino aprovechar el contexto que ofrece cualquier evento de seguridad, de poder acercarte a ese ponente y hablar. Y no solo al ponente o a los ponentes que vienen a los diferentes eventos, sino que las personas que se tienen alrededor, los que ahora mismo tenéis vosotros sentados alrededor de vosotros,
tienen cosas muy importantes que aportarlo. Por eso es tan importante que se aprovechen los momentos de networking para relacionarse no solamente con los ponentes que han venido a transmitir su conocimiento, sino a muchos otros que podían ser perfectamente ponentes y pasar por aquí a transmitir su conocimiento. Con lo cual hay que aprovechar los eventos de seguridad e ir a los que se pueda, y si no, seguirlos online, como nos están siguiendo los que no han podido estar físicamente aquí. Con lo cual hay que aprovechar todo esto, ¿vale? Y siempre estar en modo esponja, o por lo menos es lo que yo siempre hago, ¿vale? Y en ese punto de la etapa de aprendizaje, ¿cómo intento yo todo esto que he ido absorbiendo del mundo de la ciberseguridad, cómo intento aportar y poner mi granito de arena en este mundo? ¿Cómo intento aportar y poner valor desde mi punto de vista de periodista y divulgadora de ciberseguridad, que es lo que ha acabado siendo? ¿Cómo aporto valor? Pues una parte importante aportando valor es dando voz a los verdaderos profesionales, a esos expertos en seguridad que reúno en mi canal Palabra de Hacker en YouTube, en el que, bien a través de ciberdebates en directo o bien a través de las diferentes charlas a los eventos que yo asisto, voy, como he dicho, con el móvil y un trípode y lo voy grabando y lo edito a ratitos cuando puedo, y luego pongo ese material a disposición de todo el mundo, en abierto, a través de YouTube, a través del canal de podcast, para que ese conocimiento llegue a la gente. Entonces, yo lo que hago es, con esa plataforma, le doy voz a los verdaderos profesionales, para que intentemos entre todos llevar la ciberseguridad en un lenguaje que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese es un puntito en el que yo intento poner valor. ¿Cómo más intento poner yo valor en este mundo? Pues, como he dicho, no quedándome solo en el terreno de ser asistente de eventos, sino que una persona, periodista, no técnica, acaba también liándose la manta a la cabeza y organizando eventos de seguridad. Soy fundadora y organizadora de las jornadas de seguridad informática PaellaCon, que durante 2 ediciones he podido hacer en Valencia. Este año, por diferentes motivos personales, no lo he podido llevar a cabo, pero ahí está, para seguir desarrollándolo. Y son jornadas gratuitas en las que está abierto con sus talleres técnicos, con sus charlas técnicas, con su track para familias, para abarcar a todos. También dinamizadora de la comunidad Hack and Beers en Valencia. Hack and Beers, que espero que conozcáis muchos de vosotros, que son también eventos, charlas gratuitas que se ofrecen en diferentes ciudades de España, en un entorno distendido, en el que luego ese momento de networking se disfruta con una cerveza o sin necesidad de cerveza. Y se disfruta ahí transmitiendo conocimiento, compartiendo conocimiento, ¿vale? Entonces, he pasado a ese punto de ser organizadora, no quedarme solo de ser asistente, sino poner valor a la comunidad organizando eventos para que más gente como vosotros tenga la oportunidad de asistir o de dar charlas y de proyectar ese conocimiento, ¿vale? Y la otra tercera parte en la que yo intento poner mi granito de arena y aportando valor es desde la parte de la formación, como formadora freelance, o también que he sido formadora en las jornadas escolares de INCIBE, y también soy cibercooperante, pues intento poner el valor dando muchas charlas, muchos talleres de formación de seguridad digital, de privacidad, acercando todo esto en el terreno de la concienciación a todo el mundo, porque es necesario que de la ciberseguridad nos demos cuenta que esto nos interesa a todos. No es una cuestión técnica o no es una cuestión de asistir a eventos, es una cuestión de que la ciberseguridad está presente en todo y debemos de tomar conciencia de todo este terreno y, entre todos, divulgando información en seguridad digital y en privacidad, intentar lograr un Internet más seguro para todos. Y para esto hay que bajarse al barro y formar a la gente. Y formar a la gente desde lo básico. Pero hay que empezar, porque aún estamos en esos niveles de encontrar a mucha gente que hay que empezar desde lo básico, para que lleguen a concienciarse en este terreno, ¿vale? Y la parte emocional, que he dicho que siempre está, bueno, pues la parte emocional está muy presente en mi vida y esa no la voy a perder nunca. Soy una persona, bueno, que lo vive todo como muy intensamente. Entonces, en la parte emocional también, en este recorrido que he hecho, ha sido un recorrido de encontrar mi momento de crecimiento personal, y en todo ese conocimiento que me han ido aportando los diferentes expertos en los que me he ido juntando, pues he tratado de llevarlo a cabo, obviamente dando las gracias por todo ese conocimiento y con la humildad de acercarte a un terreno totalmente desconocido y con esa humildad de ir aprendiendo e ir absorbiendo, ¿vale? Entonces, es mi agradecimiento y tener la fortaleza de seguir, porque hay veces que adentrarte en un terreno que es totalmente desconocido para ti, bueno, pues tampoco es todo un camino de rosas, eso tampoco vamos a engañar a nadie. Entonces hay que tener y buscar un punto de equilibrio. Y yo para esto, en este camino,
estoy intentando, no, lo estoy logrando, porque yo disfruto del camino. Yo no tengo un propósito de llegar a un sitio, sino que mi propósito es disfrutar de cada día en ese aprendizaje continuo. Entonces disfruto en el camino. Y las emociones hay que aprender y lidiar con lo bueno y con lo malo. ¿Por qué? Porque cuando te adentras en un sector que es totalmente nuevo y empiezas a hacer cosas, como he dicho yo, hacer cosas, o por ejemplo, a poner a través de mi canal de YouTube de Palabra de Hacker, cuando empiezas a hacer cosas, a transmitir conocimiento, que es la principal función por la que está lanzado el canal, cuando empiezas a hacer cosas diferentes en una comunidad en la que aterrizas como nueva, pues no es todo siempre tan fácil. Yo también me he tenido que enfrentar a situaciones que no han resultado tan sumamente cómodas, pero ha habido que afrontar en ellas, porque a veces, como yo digo, ha tenido que ser el precio de informar sobre ciberseguridad, pues también hay que pagarlo en algunos terrenos. Obviamente, las críticas llegan, y cuando son críticas constructivas hay que aprender de ellas. Cuando son críticas por criticar hay que aprender a ignorarlas. Pero en este terreno del aprendizaje, bueno, pues me he enfrentado a situaciones que no son tan cómodas como a lo mejor enfrentarme después de haber hecho un directo. Me he enfrentado a que me entraran masivamente seguidores falsos en mi cuenta de Twitter para que se me intentara bloquear, con lo cual he tenido que reportar y lidiar con todos esos seguidores que alguien buenamente quiso comprar seguidores falsos para que me bloquearan la cuenta, o hacer un ciberdebate en directo un día dedicado a los ataques de DOS para explicar a la gente la importancia que tienen estos ataques y que se utilizan como una forma de presionar a mucha gente o una amenaza a empresas, etcétera, y que alguien durante el directo no lo consiguió el propósito, porque el debate, al hacerse a través de YouTube, no fue el propósito, pero se lanzó un ataque de DOS casualmente contra el servidor donde tenía alojada mi web y otras webs que había, y lanzaron un ataque de DOS y durante unas horas dejó de funcionar. Lo que pasa es que el directo siguió adelante, porque el directo era a través de YouTube. Entonces, ha habido cosas que cuando me he puesto a informar sobre algunas cosas me he enfrentado a pequeñas situaciones que he tenido que lidiar con ellas, como se lidian en otras situaciones. Pero hay que tirar adelante. Nadie ha dicho que fuera sencillo. Igual el encontrarte con críticas que no son para nada constructivas, esas también las hay. Pero yo, si me tengo que quedar con algo, y es algo que me motiva día a día, es encontrarme muchos comentarios de mucha gente, muchos de ellos de manera pública y otros también muchos de manera privada, de gente que encuentra valor en las cosas que yo hago, en el valor que intento aportar a la comunidad. Y eso es con las cosas con las que me quedo. Aquí hay una pequeña selección de cosas, de comentarios totalmente públicos que están a través de las redes o a través del canal, de comentarios hechos por la gente que hacen que todo esfuerzo que yo pongo en este tipo de cosas merezca la pena. Gente que sí que está encontrando en valor el que se divulgue en estos temas de ciberseguridad y que se ponga en valor este tipo de cosas. Entonces, estos comentarios pues son los que me hacen que encuentre gasolina diaria para seguir en este terreno, o intentando seguir aportando ese valor que he ido comentando. ¿Vale? Y si yo he podido hacer todo esto y poner mi humilde granito de arena, ¿qué no podréis hacer vosotros, que cada uno tendréis también una motivación para estar aquí, para que os interese la ciberseguridad, para descubrir la ciberseguridad, para trabajar en la ciberseguridad? Estoy convencida que si yo he sido capaz de hacer esto, vosotros seréis capaces de hacer muchísimo más. También podréis encontrar vuestro hueco en la ciberseguridad partiendo de diferentes terrenos, porque cada uno tenemos nuestra propia experiencia personal. Y esto es tan importante porque yo considero que la ciberseguridad es algo que nos compete a todos. La ciberseguridad debe de ser algo multidisciplinar. Esto no es una cuestión simplemente de personal técnico, es muy importante, está en negrita, los informáticos, los técnicos, donde engloba a todos, es la base y es importante. Obviamente, para poner en marcha muchas cosas, pero sin el trabajo de cualquier otro tipo de profesional, y ahí hay una serie de puestos, pero bueno, en la categoría de otros engloba a todos los que no se pueden ver representados en esos diferentes profesionales que he ido indicando. La ciberseguridad es algo que nos debe de competir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los educadores, a los analistas, a los forenses, a toda la parte legal, abogados, jueces, fiscales, notarios. Hay que saber de este tipo de cosas. Antes, en una de las charlas, o en uno de los talleres, creo que ha sido, en el taller de Manu, estaban diciendo que todas las evidencias que se cogen en una pericial forense en los dispositivos IoT, que luego cómo se trasladaba a un juez, para que lo entendieran y lo asimilaran. Pues es que quizás
La base está en que esos jueces, fiscales, abogados y todos los demás nos tenemos que reciclar en ese terreno para entender, nos tenemos que capacitar un poco a entender cómo se mueve hoy en día el mundo ciber, con lo cual la ciberseguridad es una cosa que nos corresponde a todos, porque al final lo que pretendemos es luchar contra los verdaderamente los malos, los que pueden estar representados a través de este dibujo de la arañita, los que podrían ser los ciberdelincuentes y los malos totalmente, con lo cual todos los profesionales somos los que tenemos que trabajar desde las diferentes áreas, remando todos para conseguir que esto salga adelante. Si no ponemos una voluntad un poco de todos, pues esto se va a pique totalmente, porque con la parte técnica no basta, hay que tener una regulación y los abogados y los fiscales tienen que saber de qué van, y los analistas y los periodistas tenemos que empezar a saber el terreno de la ciberseguridad, en qué consiste, e informar no solo cuando aparece un WannaCry o cosas así, sino informar en el día a día, poner esas campañas de concienciación para que la gente despertemos, que la seguridad y los usuarios, es otra pata muy importante, despertemos en conocer este tipo de cosas, de qué está pasando. Porque hoy en día yo echo en falta que no exista una campaña a nivel nacional en la que se vayan lanzando mensajes de seguridad digital, igual que hace unos años se lanzaron las primeras campañas de tráfico y se le decía a la gente que se tenía que poner el cinturón. Y a día de hoy, en las campañas de tráfico, nos siguen recordando la importancia de ponernos el cinturón. Y quien quiere ir sin cinturón todavía va. Y ya no por la multa, sino porque es un poco descerebrado, porque te puede venir un accidente y tienes muchas más posibilidades de tener consecuencias mucho más graves que si no llevas el cinturón. Porque hoy en día yo echo de menos una campaña a nivel nacional en los grandes medios, una campaña bien estructurada, de que se le recuerde a la gente la importancia que tiene su contraseña, que tiene que cambiar la contraseña y la clave del router, que tiene que tapar la webcam y ese tipo de cosas de concienciación básica y que se tendría que ir haciendo, porque estamos pidiendo que la gente se ponga las pilas en cosas, bueno, pues bastante elevadas, cuando en lo básico están fallando, pero por desconocimiento en una gran parte. Luego siempre estarán los que, aun conociéndolo, se despistan y no quieren hacer caso. Eso siempre va a ocurrir. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la ciberseguridad es algo multidisciplinar, que todos tenemos que remar en este sentido, ¿vale? Todos tenemos la necesidad de conocer y adquirir conocimientos en seguridad digital. No basta con esa formación. Podemos venir de una parte más técnica o de una parte menos técnica, como es mi caso, pero tenemos que tener unos conocimientos que nos acerquen a cómo se mueve hoy en día. El ciberespacio es algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestro entorno. Somos muy tecnológicos y tenemos que conocer. Y, de hecho, hoy en día, los profesionales de diferentes áreas que sí que que ya han demostrado suficientemente, y otros empiezan ese interés por la ciberseguridad, en estos momentos esos profesionales que son de otras áreas pero que tienen un interés, una capacitación, un conocimiento por ciberseguridad, también se están convirtiendo en que se les destaca, es un punto diferencial para ellos. Un abogado hoy en día que controla de todos estos temas tiene un posicionamiento de salida mucho más importante que alguien que se queda estructurado y no quiere salir de 1 más 1, 2, y de ahí no lo sacas. Y el terreno virtual nos movemos todos, con lo cual tiene que haber diferentes profesionales de todas las áreas que nos pongamos las pilas en este terreno y aprendamos. Y bueno, dicho todo esto, la ciberseguridad obviamente no es una moda. Parece que últimamente todo el mundo habla también de ciberseguridad y esto nos está haciendo ver que parece que esto es como saber de ciberseguridad es una moda. Y no se queda en una moda. La ciberseguridad está aquí y se va a quedar porque es el entorno en el que nos movemos, como la seguridad física también va a estar presente siempre. Y es obvio que se necesita a gente preparada, es obvio que se necesita a gente apasionada y es obvio que se necesita a gente con talento para trabajar en ciberseguridad. Pero es que la hay. Es que esta gente muchas veces se nos dice que falta mucho, falta, y sí que hay estos profesionales. Y en ocasiones, cuando se tilda a la ciberseguridad y se le nombra en tantos canales y se habla de eso, de que parece que la ciberseguridad es como una moda, en este terreno existen muchos cantos de sirena y mucha gente, no digo ya los más jóvenes, principalmente los más jóvenes, pero cualquier persona que se quiera acercar o sienta curiosidad en este terreno, empieza a escuchar muchísimos cantos de sirena de la ciberseguridad. Faltan no sé cuántos expertos, hay que motivar a la gente, hay que hacer ese tipo de cosas. Obviamente, hay que hacer todo eso. Pero hay veces que entre todas esas noticias que van quedando por ahí, y vuelvo a recurrir, entre todas esas noticias que se quedan en la prensa y que salen y que nos invitan a ver titulares como estos en los que se nos habla de preocupa la ausencia de talento y formación en ciberseguridad, y luego se remarca que faltan, pues depende del periódico que despliegues ese día.
Depende del periódico que abras ese día, te puedes encontrar en que te están diciendo que a muy, muy, muy corto plazo falta 1 millón de profesionales, falta 1,5 millones de profesionales, faltan 2 millones de profesionales, o ya nos vamos a que el próximo año, estamos en diciembre, se prevé que en 2019 en el mundo falten o se requieran entre 5 y 6 millones de expertos. De 1 a 6 millones, depende del periódico que abras esa mañana. Te puedes encontrar que dices, tengo muchas posibilidades, tengo todas las posibilidades del mundo, o esto es para mí, indiscutiblemente, por dejarte llevar por estos titulares. Estaríamos equivocados. La gente que se pueda dejar llevar por estos titulares sí que sería la gente que puede creer que la ciberseguridad es una moda. Y no, no es una moda. La ciberseguridad es algo para quedarse. Pero no nos dejemos llevar solo por esta falta de talento, según los titulares a bombo y platillo. A mí en la facultad me enseñaron que cuando se ponían titulares a 5 columnas era prácticamente que había pasado como una catástrofe totalmente. O sea, era como un titular, abrir una portada. Claro, ya tiene unos años, entonces la parte ciber no estaba. Era el periódico en papel, ese que ya hoy en día ya casi no quedan. Y que te decían que abrir una portada o en las páginas intermedias a 5 columnas, ese día te habías llevado el reportaje estrella, pero porque había ocurrido, yo qué sé, una hecatombe o una cosa súper extraordinaria. Y hoy en día, en titulares online y en prensa, la que queda escrita, que va a seguir ahí la resistencia porque tiene que haber prensa escrita, sin embargo, nos encontramos titulares a 5 columnas para destacar cualquier tipo de noticias. Y hay que equilibrar esta cosa, porque los cantos de sirena nos pueden dejar llevar. Porque luego encontramos cosas como el 82% de las empresas dicen que les hackean por la falta de talento. Y claro, a mí se me quedan los ojos un poco en plan de ¡bam! ¡Pum! Y estoy cargando las tintas contra los periodistas, pero de entrada en el mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, pero los periodistas recogen lo que dicen las empresas o lo que dice la sociedad. El 82% de las empresas dice que hackean por la falta de talento. Y luego se nos dice en el subtítulo, ante la carencia de talento preparado para combatir ciberataques, 9 de cada 10 empresas creen que las máquinas podrán resolver esas tareas mejor que los humanos. Venimos de que nos hablan de que falta entre 1 y 6 millones de personas en todo el mundo preparadas para esto, y en el siguiente titular nos están diciendo que 9 de cada 10 empresas piensan que las máquinas van a llevar mejor esto que las personas. Ni tanto ni tan calvo. Ni una cosa ni la otra, ¿vale? Si a las empresas las hackean no es por falta de talento, es probablemente por falta de medios y por falta de gastar e invertir en tener muchos más profesionales para securizar. Puede que alguna empresa, quien tengan trabajando en seguridad, no haga las cosas como es debido, pero un 82% no le hackean por falta de talento, le hackearán por falta de presupuesto posiblemente. Con lo cual hay que tener en cuenta muchas cosas que van pasando por ahí, ¿vale? Y a pesar de todo, da igual que en esos titulares nos encontremos el baremo entre 1 millón y 6 millones, y si hubiera seguido indagando no sé hasta qué cifra hubiera llegado a alcanzar esos titulares, seguramente muchísimos más. Pero sí, es una cosa evidente de que a día de hoy la tecnología crece tan rápido y se necesitan cubrir muchos puestos de trabajo porque avanza muy rápido y muchas cosas, pero no sabemos el baremo exactamente. No se puede equilibrar a pocos años vista toda la gente que vas a necesitar, porque entonces la tasa de gente que está ahora mismo sería una tasa de desempleo del 0% en este terreno, y no lo es. También hay desempleados en ese terreno. Ahora, que la gente que es buena y eso, pues sí, tiene muchas oportunidades. Y este sí que es un buen momento, si de verdad esto os gusta y es vuestra vocación, seáis chicos o chicas, como he dicho antes, es un buen momento para formarse en seguridad. Pero la demanda de profesionales no va a existir toda la vida. Si ahora mismo esos titulares están hablando de que hay una demanda muy grande y luego se va a ir equilibrando la cosa. O sea que llegará un momento en el que la oferta y la demanda se equilibrarán y no será tan desproporcionada. Es un buen momento para estudiar si de verdad os gusta este terreno, pero no es necesario la parte técnica. En cualquier parte, como hemos dicho, que es multidisciplinar, hay que adentrarse en la ciberseguridad. Y el hecho de estar en el disparadero de salida, de que nos pueda posicionar mejor o peor, es que tenemos que intentar destacar como profesionales para cubrir ese puesto. Pero de verdad, yo
espero que haya empresas y organismos que estén a la altura de cubrir ese gran talento que sí que existe, no solo en nuestro país, sino en cualquier país. Pero en España hay mucho talento y lo hemos visto antes, con lo cual espero que empresas y organismos estén a la altura de cubrir todo esto. Y para poder cubrir estos puestos hay que aprender a diferenciarse. La gente que sí que estáis empezando o estáis estudiando o vais a afrontaros a vuestro primer puesto de trabajo, o no al primero laboralmente, pero sí al primero, sea en ciberseguridad, que esto se puede extrapolar, o a cualquier otro terreno, hay que intentar hoy en día hacer una serie de cosas para intentar distinguirnos y, bueno, pues que entre toda la selección de esos profesionales podamos ser el elegido. También hay que destacarse en ese terreno, ¿vale? ¿Y cuáles son las competencias profesionales básicas que se deben sumar a los conocimientos que ya tengamos? Los conocimientos que ya tengamos partimos de la base de que esos conocimientos reglados o de forma autodidacta, porque en este mundo hay mucho de autodidacta, yo soy un ejemplo de ello, sin ser técnica, me he tenido que poner las pilas, como he dicho, en todo ese terreno de manera autodidacta. Independientemente de esos conocimientos que ya tengamos, sean unos u otros, nos tenemos que intentar destacar del resto, sea en ciberseguridad o ya hablo de cualquier otra área, intentando aportar una serie de cosas que hoy en día sí que están más demandadas, pero por el funcionamiento que existe de los diferentes trabajos. Hoy tenemos que estar más capacitados, si cabe, para poder enfrentarnos a un trabajo en equipo. Aquí en Cybercamp hemos visto cómo la gente sí que trabaja y trabaja en equipo. En el hackathon la gente estaba participando durante X horas por desarrollar bueno, pues estaban desarrollando las diferentes aplicaciones y tal para ver un poco en la competición y estaban haciendo un trabajo en equipo. O ayer, los más jóvenes en Cyberolympics estuvieron, ¿no? Los que se habían clasificado, que son los que vinieron aquí a la fase de manera presencial, trabajaron en equipo por sacar adelante esos retos que se le ponían por delante. Tenemos que estar capacitados para desarrollar un trabajo en equipo que nos permita trabajar con profesionales de diversas áreas, que seamos capaces de entendernos con profesionales de diversas áreas. No solamente yo técnico con los técnicos, yo periodista con los periodistas. No, tenemos que intentar trabajar en equipo de diferentes disciplinas, porque así lo que se consiga sacar adelante será muchísimo mejor. Y para ello no hay nada mejor que demostrar tener iniciativa. Pero esto lo tenéis que abordar en vuestra vida en cualquier terreno, en el personal y en el profesional. Hoy en día tienes que tener iniciativa, ganas de hacer algo, automotivarte tú mismo por hacer algo. Aquí hablamos de ciberseguridad, pero tenéis que motivar por lo que sea, pero tener iniciativa, estar dispuesto a hacer cosas. Y el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lateral. Es muy importante que cualquier profesional hoy en día intente ir más allá. Y ante el planteamiento de cualquier reto que se ponga por delante, de cualquier problema, de cualquier cosa que tengan que afrontar en su día a día, ir con un pensamiento de intentar ver, bueno, pues donde nadie más ha visto, e intentar plantear las cosas de manera diferente. Entonces son competencias importantes hoy en día. Pero seáis de ciberseguridad, o seáis de periodismo, o seáis abogados, o seáis enfermeros. Son competencias que debemos de tener ya absorbidas. Y las habilidades comunicativas son también muy importantes. No solamente la capacidad de oratoria, de intentar poneros a hablar en público con la gente. Cuando estoy diciendo capacidad de oratoria o capacidad de hablar en público, no me refiero a que todo el mundo tenga que dar el paso, que ojalá hay que darlo, de estar arriba, comunicando y transmitiendo a la gente, sino dialogar, capacidad. Es que vais a estar comunicándoos de manera verbal o escrita con mucha gente y hay que tener capacidad de comunicarse y saber redactar. Ahí ya sí que pongo eso de saber redactar, buena ortografía y gramática, eso que se ha perdido. Entonces esto ya se va un poco más allá, pero hay que saber hacer ese tipo de cosas. Y demostrar empatía. Empatía es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y si somos capaces de ponernos en el lugar del otro, podemos avanzar mucho más. Esa palabra es que la llevo yo, que la arrastro en todas las cosas que voy haciendo. Y no solamente en estas competencias profesionales básicas, que ya digo que se deben de sumar a los diferentes conocimientos que tengamos cada uno de nosotros, sino que yo considero que en el ámbito profesional, aparte de que se valoren los conocimientos que tengáis, ¿vale?, también se van a valorar las aptitudes que tengáis, pero sobre todo la actitud. La actitud con la que os afrontéis a las cosas. Aquellas personas que, como decía, se vayan a enfrentar a su primer puesto de trabajo, a la primera entrevista, bueno, pues a esos primeros puestos en los que empezamos a mandar currículum, por mucho que nos digan que falta talento, aún los currículums siguen funcionando y hay que mandarlo, no van a buscarte ahí todo el día y si van a buscarte hay que ver qué ofertas te hacen. Cuando los
más jóvenes o cualquier persona, bueno, pero en este caso los jóvenes que se afrontan a su primer puesto de trabajo, obviamente salen todos o bien de formación profesional o bien de la universidad, o lo que sea, y salen con un currículum parecido al resto de sus compañeros. Es decir, tienen exactamente los mismos conocimientos porque han hecho la misma carrera, el mismo curso, lo mismo. Y cuando tú tienes lo mismo que el resto de tus compañeros, ¿en qué te distingues de ese resto de los compañeros? Es que yo sé lo mismo que él y yo sé lo mismo que el otro. Vale, pero ¿en qué te distingues? ¿Cómo tú das un plus para que dentro de tu currículum se destaque un poco y vayas un poco más allá y te diferencies un poco? Pues tienes que destacarte haciendo cosas. Es lo mejor que tienes que hacer hoy en día. Y hoy hay muchísimas oportunidades para aprovecharlas, para intentar hacer cosas. No hay nada mejor que en un currículum poner esas cosas que se hacen, esa capacidad de iniciativa que tengo de llevarlo. Y esas cosas pueden pasar por algo tan básico como tener un blog e ir desarrollando las diferentes cosas que vas probando, investigando, o asistes aquí a un evento y comentas la jugada y las ponencias que te han parecido más interesantes y creas contenido. Y ese contenido lo publicas. Y ese blog es una referencia para la gente que va a ver que, aparte de haber estudiado lo mismo que el de al lado, haces cosas diferentes. Y quien dice tener un blog, dice que también comparte las diferentes cosas que va desarrollando, por muy pequeñas que sean, pero ya se demuestra la iniciativa, si vas a GitHub o similares, a compartir esas cosas que has ido desarrollando. Porque los reclutadores van a poder ir a mirar qué cosas estás haciendo. Por pequeñas que parezcan, ya estás haciendo algo que te destaca de los demás. Participar en los hackatones de programación. Estás demostrando inquietudes, estás demostrando que de verdad te interesan todo ese tipo de cosas. O aprovechar los CTFs, te estás exponiendo a retos. Y ese tipo de cosas que si uno lo pone en su hoja laboral o en su perfil de LinkedIn o en su currículum, le destaca del resto. Le destaca del resto. Hay que intentar destacarse del resto haciendo cosas, no quedarnos parados. Yo lo he dicho en mi terreno personal, yo no me he quedado parada. Me he puesto a hacer cosas y no sabía a dónde iba a llegar, ni lo sé todavía a dónde voy a llegar, ni mucho menos. Quiero descubrirlo en el camino, pero me he puesto a hacer cosas y esas cosas son las que distinguen un poco de que no simplemente como eso es muy cómoda la silla del asistente, incluso, pero esa silla del asistente también es cómoda, pero es necesaria porque hay que asistir a eventos o participar de los eventos. O sea, hay grandes ejemplos de diferentes comunidades, como puede ser Meetup, por ejemplo, en el que pone mucho talento de muchos jóvenes y ese talento de los jóvenes les dan las oportunidades, como en muchas otras conferencias repartidas por toda España, de subir y dar las primeras charlas. O en el Hack and Biz que nombraba antes, de dar las primeras charlas y romper el hielo, de poner en práctica esas habilidades comunicativas que tienes que tener, de romper el hielo y hacer cosas. Y el networking, el aprovechar estos momentos. ¿Cuántos de vosotros, además de asistir a los talleres y a las conferencias, estáis aprovechando los momentos de networking no solo para interrelacionaros con la gente que aparece destacada aquí arriba, sino entre vosotros? ¿Solo? ¿Levantáis la mano solo? ¿El resto no estáis aprovechando los momentos de networking para conocer a los profesionales, no de aquí, sino los que tenéis sentados alrededor? ¿Sabéis si la gente que tenéis sentada alrededor os pueden aportar cosas? Si están aquí, tienen un interés común con vosotros. Hablar con ellos, aprovechar esos momentos, hay que hacerlo. Hay que aprovechar esto para destacarse del resto, ¿vale? Y yo, ya para finalizar, siempre tengo como una especie de receta con las cosas que yo considero que deben de distinguir a cualquier persona. Es una receta personal con diferentes características porque considero que cualquier persona debería contar, bueno, pues con estas cosas. La primera, para mí, es profesionalidad. Hagas lo que hagas, tienes que demostrarte que eres una persona profesional, que te tomas las cosas con seriedad. ¿Qué haces? Bueno, pues dentro de tu profesión, de tu área, de lo que sea, que te tomas tus cosas bien, como hay que hacer las cosas, sintiéndose un profesional. Es que no tengo experiencia, da igual. La profesionalidad no va solamente asociado a la experiencia. Yo puedo ser profesional en lo que hago porque me tomo las cosas serias. Puedo ser muy profesional haciendo los trabajos de clase y ya demuestro una capacidad. O sea, hay que ser profesional en esta vida. Aprendizaje. La capacidad de aprendizaje no la perdáis nunca. Os guste aprender lo que sea. Tener esa capacidad, ese hambre de aprendizaje de cualquier cosa, de áreas que estén muy separadas. Yo de verdad me he metido en muchas charlas, en muchos eventos en los que se han puesto a hablar de cosas que para mí, no voy a decir ciencia ficción, o sí,
Para mí eran ciencia ficción, como Paco Martínez Soria, como habéis visto al principio. Me metía en charlas al principio que cuando empezaban a hablar de reversing o de 1000 historias, yo decía, ¿de qué me están hablando? Y ahora se me queda menos cara de que voy perdida, pero sigo estando perdida en muchas cosas, pero no pierdo esas hambres de conocimiento, de aprender de diferentes áreas. Y la constancia. La constancia es muy importante. Aquello que intentéis, a los 3 días no decís, ya me he aburrido. No, ser constantes. Y una vez que sois durante un periodo constante, veréis si de verdad eso os gusta, os motiva, os entretiene, es vuestra vida o lo que sea. Ser constantes en todo lo que hagáis. La actitud. La actitud ya lo he dicho al principio. No se valoran simplemente los conocimientos y las aptitudes con P, sino la actitud. Cómo afronto yo las cosas que hago en el terreno tanto personal como en el terreno profesional. Tengo que demostrar actitud ante las cosas. Estoy aquí y para adelante. Hay que ir con actitud por la vida. Gratitud. En esta vida no somos nadie si no somos capaces de tener en la boca la palabra gracias casi para todo, por no decir para todo. Sale de mi boca 1000 veces, constantemente, gracias, 1000 gracias, porque hay que ir con humildad, es que no lo sabemos todo y aprendemos tanto de tanta gente que siempre en el momento, en el camino te vas a encontrar a alguien a quien tienes que agradecerle. Hoy tú agradeces y al día siguiente alguien te podrá agradecer a ti porque le habrás aportado algo. Entonces en esta vida hay que ir con la gratitud por delante. ¿Qué nos cuesta hoy en día decir la palabra gracias? Bueno, nos cuesta decir buenos días y buenas tardes cuando entramos en un sitio al llegar, pero la palabra gracias, por favor, o sea, es que no cuesta nada decirlo, porque de verdad que nos están ayudando todo el mundo en el camino y al día siguiente puede ser a ti a quien te den las gracias. La capacidad de análisis. La capacidad de análisis no es que tengáis un Excel o una gráfica de estoy aquí y quiero llegar allí, sino analizar un poco el punto de dónde me gustaría más o menos conseguir llegar, la aspiración personal o profesional, analizar un poco en el punto en el que estáis y a ese punto donde queréis llegar, pero no os perdáis en ese punto, en el vacío donde queréis llegar, sino disfrutar por el camino. Yo estoy disfrutando muchísimo por el camino. Aquí estoy disfrutando muchísimo, estar compartiendo estas cosas con vosotros por ver si a alguno le puede llegar a motivar o aportar. Y la responsabilidad. La responsabilidad, como he dicho, tiene que ver mucho con la profesionalidad. Cuando te comprometes a hacer una cosa en esta vida, tienes que ser responsable, porque puede ir en cadena y perjudicar a otras personas si tú te decides hacer una cosa y luego vas dejando tirada a la gente por el camino. Hay que ser responsable en esta vida. Y a esa receta yo siempre le aporto un más. Ante esa receta siempre le aporto un más, porque es algo que me acompaña siempre. Y es la pasión. Es la pasión que intento ponerle a las cosas. Yo, si hoy estoy aquí en este escenario, es porque alguien que me motivó a lanzar la propuesta de ponencia para venir aquí, me dijo esa palabra. Es que cuando tú haces las cosas, las haces con pasión. Y dijo la palabra clave para que yo dijera, lo voy a intentar. No sé qué tengo que aportar en un evento como Cybercamp o como he aportado en otros eventos. Pero me dijo esa palabra y pensé que igual que otra mucha gente, como he dicho, me agradece las pequeñas cositas que yo voy haciendo, tanto en público como en privado, pienso que si yo venía aquí a demostrar lo que he hecho, mi camino y lo que podéis hacer vosotros, pues si tenía que dejar un pedacito de esa pasión que le pongo en todas las cosas que hago, para mí es muy importante. Y por eso descubrí que no en todos los lugares en los que encajas es donde perteneces, pero que una vez que has encontrado tu sitio, siempre aportas valor. Si yo creo que a estas alturas, porque la gente me lo ha ido diciendo, le he aportado un pequeñito valor en forma de lo que sea, de cualquier cosa, en esto y le he podido ayudar, ¿qué no podréis hacer vosotros en el terreno de la ciberseguridad? Si yo he podido, vosotros también. Así es que nada, que muchísimas gracias y que espero que os haya llegado algo. ¿Vale? Gracias.